vaig trobar tan lluny de casa, estant com una cabra i tot el poble ho sap. Eren allà en un cul de rasa, angelets que et fan perdre el cap. La petita cara de bitxo, la mitjana amb una cua de cavall, la més gran sense sabates, angelets que et fan perdre el cap. Sol enmig del no-res, la menor ve cap a mi. Sol enmig del no-res, la menor diu idò, hi ha pas sol i vent fa en aquest camí. Infinitum, exceso de velocidad. Muy buenas tardes, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta segunda mesa del homenaje a Mario Vargas Llosa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara,
titulada El Humanista Universal. Nos honran con su participación Pedro Cateriano, abogado, profesor y político peruano, autor del libro Vargas Llosa, Su otra gran pasión. Marisol Schulz-Manaut, editora y directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Raúl Tola, escritor y periodista peruano, director de la Cátedra Mario Vargas Llosa. Así como la periodista mexicana Gabriela Barkentin, quien moderará esta segunda mesa del homenaje a Mario Vargas Llosa. Dejamos en el uso de la palabra a Marisol Schulz-Manaut, directora general de la FIL Guadalajara, quien dará un mensaje de bienvenida. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Voy a agradecer también la presencia de Silvia Lemus y de Carlos Fuentes. Gracias, Silvia, por acompañarnos. Es un placer tenerte siempre aquí. Agradezco a quienes me acompañan aquí en estos sillones, a cada uno de ustedes, porque como lo dije ayer, que fue el área, digamos, la mesa literaria, donde se hablaba de la literatura con Javier Cercas, con Leonardo Padura, con Pilar Reyes, editora, conmigo misma como editora. Lo que yo comenté ayer, y creo que es lo que queremos hacer, es un homenaje que no tiene que ser hablar de la muerte, sino celebrar la vida, celebrar la trayectoria, celebrar el legado intelectual de una de las grandes figuras, y cuando decimos grandes, yo creo que inmensa figura de nuestro pensamiento, de nuestras letras, como fue Mario Vargas Llosa, muy cercano a la FIL, vino bueno, la verdad, en innumerables ocasiones. No solamente vino a la FIL, vino a Guadalajara también con la Cátedra Vargas Llosa que dirige Raúl Tola, y a través de la Bienal, 3 ediciones de la Bienal las tuvimos aquí en Guadalajara, no en el marco de la FIL, en otro momento, pero la participación y el entusiasmo por Guadalajara, por la universidad y muy concretamente por la Feria del Libro de Guadalajara de Mario Vargas Llosa es verdaderamente algo no solamente destacable, que yo agradezco, que sigo agradeciendo porque fue muy generoso. Yo les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes la idea de, lo que estén aquí. Mariño, que fue nuestra nuestra maestra de ceremonias, me ayudó a perfilar esta mesa, porque dijimos, ¿a quién invitamos que podamos hablar de esta manera de Mario Vargas Llosa? Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Gaby Barkentin por tomar este reto de dirigirnos. No es ningún reto, tú lo vas a hacer perfectamente bien, pero te agradecemos siempre. Creo que es inmejorable quien pueda conducir esto, no puede haber otra mejor persona más que tú, Gaby, y de verdad, gracias, eres parte de la FIL y tú lo sabes. Yo lo sé, querida Marisol, gracias a todos, gracias por supuesto a los que están en el panel. Y bueno, yo no soy una experta en Mario Vargas Llosa, pero me encanta poder estar aquí y me encanta además poder ser quien conduzca un poco esta conversación. Y después la idea es que, bueno, vamos a tener una serie de intervenciones, yo haré algunas contrapreguntas o algunas puntualizaciones y después abriremos también, porque eso se trata, a que ustedes puedan hacer preguntas o algunos comentarios a ese respecto. Creo que vale muchísimo la pena aprovechar y qué bueno además que se están haciendo estas mesas. Así que gracias de verdad, Marisol, y sí, yo me siento parte de la FIL. Ya es así, como siempre lo digo, la Feria Internacional del Libro es como la cereza con la que va cerrando el año y uno ya va sintiendo como que la vida sonríe cuando llega aquí a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y acordamos, antes de entrar aquí, que un poco el orden de quienes van a hablar específicamente sobre Mario Vargas Llosa en diferentes asuntos. Como ya vieron, la mesa tiene un título paraguas, que es El Humanista Universal, de donde se pueden desprender muchas cosas, la política, la social, un poco el pensamiento también de futuro de propio Vargas Llosa, no tanto, digamos, de la literatura, sino un poquito más desde esta otra dimensión que fue fundamental también en Mario Vargas Llosa. Así que vamos a arrancar con Raúl Tola y te cedo la palabra, por favor. Adelante, Raúl.
Muchas gracias Marisol, Pedro, a todos ustedes por su presencia esta tarde aquí en Guadalajara. Mario no solo fue un amigo de la Feria del Libro de Guadalajara, sino que fue un verdadero cómplice de Guadalajara. Él vivía con un enorme entusiasmo su participación en la Bienal de Novela Vargas Llosa, era su evento favorito y era muy emocionante verlo durante las jornadas de la Bienal, departiendo con los distintos escritores que participaban de las actividades. Yo quería, para abrir la mesa, contar un par de experiencias personales que tienen que ver con Mario. Esta mesa se titula Mario Vargas Llosa, el humanista universal, y yo a Vargas Llosa lo conocí, por supuesto, como escritor, pero primero como político. Yo tenía 14 años cuando Vargas Llosa postuló a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990, yo soy peruano, en esa campaña que concluyó con su derrota a manos de Alberto Fujimori, un candidato que no aparecía en las encuestas hasta 10 días antes de la votación de la primera vuelta. Y aunque era una figura ya inmensa, consagrada como escritor, Vargas Llosa creo que alcanzó una notoriedad enorme, casi omnipresente, cuando fue candidato presidencial en esas elecciones. Era un candidato que entusiasmaba muchísimo a mi familia, una familia de clase media peruana, y recuerdo el momento en el que tomé conciencia de su existencia, de su presencia, que fue en un té al que mi madre me llevó con mis tías. Un escenario absolutamente absurdo para entender la dimensión de Vargas Llosa. Y recuerdo haber estado sentado en un rincón, yo tenía 13 o 14 años, mientras escuchaba a mi madre y a sus hermanas conversar de las elecciones con gran entusiasmo sobre la figura de Vargas Llosa. Hasta que en un momento una de mis tías dijo: hay una cosa que me he enterado de Vargas Llosa, pero no sé si contarla. Entonces se abrió un silencio, una intriga entre todas mis tías, y evidentemente ese es el tipo de frases que dices para contar después el chisme, ¿no? Y el chisme era el siguiente, y lo recuerdo muy bien porque mi tía lo dijo con un gesto muy alarmado, gritando: es ateo. Vargas Llosa nunca fue ateo, era un agnóstico en realidad, pero para el caso eso no importaba, esa sutileza no importaba. Y se armó un gran revuelo en medio de la sala, que recuerdo que se cortó con la segunda frase que definió probablemente mi vida, que provino de otra tía que dijo: y sus novelas son asquerosas. Por supuesto, yo con 14 años y con la curiosidad de la juventud, pues lo primero que hice en cuanto llegué a mi casa fue buscar los armarios para tratar de leer algunas de estas novelas asquerosas, réprobas, pornógrafas seguramente, escritas por este escritor que estaba postulando a la presidencia del Perú, y encontré La ciudad y los perros. Leí La ciudad de los perros, fue una novela que me marcó muchísimo, me marcó toda la obra de Vargas Llosa. A partir de ese momento me volví un lector fiel, un gran admirador de él como escritor, pero también como ciudadano por sus posturas políticas. Y voy a abrir un paréntesis hasta el último día que lo vi, la última vez que lo vi. Ese fue el día en el que tomé conciencia de él. Nunca hubiese imaginado que iba a tener una relación cercana con él en ese momento, pero así fue. Y la última vez que lo vi fue hace un año y medio aproximadamente, y fue en Lima. Él ya estaba de vuelta en el Perú, luego de haber pasado pues, la mayor parte de su vida viviendo en Europa. Estaba diagnosticado con el cáncer de sangre que terminó llevándoselo. Y yo había llegado al Perú por otra razón trágica, y esa fue la semana en la que se murió mi papá. Entonces yo vivía allá en Madrid, tenía un jet lag brutal y aprovechaba el jet lag para salir todos los días muy temprano e ir al Club Regatas, al gimnasio. Y uno de esos días que salía del Club Regatas, del gimnasio, salía a las 7 de la mañana porque llegaba a las 5, llegué al estacionamiento del club y me encontré con este señor que estaba paseando con Mario Vargas Llosa por el estacionamiento del Club Regatas. Vargas Llosa había tenido siempre la costumbre de pasear, de correr primero y después caminar, pero como estaba muy mayor y muy frágil, Pedro, con buen tino, había decidido llevarlo a caminar por el estacionamiento del Club Regatas, un lugar mucho más controlado.
Me emocionó volver a verlo después de tanto tiempo. Me emocionó verlo vestido con el uniforme de Universitario de Deportes del Perú, mi club de fútbol. Y ahí tuvimos una brevísima conversación en la que Pedro intercedió también, que fue muy emocionante porque pues nada, no lo veía hacía buen tiempo, después de algunas aventuras conjuntas, y fue, en fin, creó una forma muy bonita de despedirme el mismo día que murió mi papá, además. En este intermedio, en este lapso, voy a interrumpir la intervención aquí porque después contaré algunas otras cosas. Pasaron muchas cosas como las lecturas de sus libros, una serie de combates que dio Vargas Llosa por la democracia en el Perú. Yo era periodista en el Perú, yo trabajaba en la televisión en el Perú en esa época, y creo que dimos, junto con Pedro y con otras personas, algunas batallas en nuestro país que permitieron que en el Perú la democracia sobreviviera un buen tiempo. Y después, cuando decidí irme, renuncié a la televisión y decidí irme a vivir a España, él me acogió casi como un segundo padre. Me invitaba a comer a su casa, nos veíamos con frecuencia, y en el acto de generosidad más absolutamente extraordinario e inmerecido me nombró director de su fundación. Un honor, no tengo palabras para describir ese honor, tomando en cuenta la dimensión de Mario Vargas Llosa, lo importante que ha sido en mi vida y la enorme admiración que he sentido por él siempre. Voy a detenerme aquí antes de que la emoción perjudique la oratoria. La emoción no perjudica la oratoria, al contrario. Yo creo que, y lo vi ahora en las reacciones, la emoción al contrario acentúa la oratoria, y me va a encantar, Raúl, que nos vayas contando un poco también estos combates por la democracia, lo que significó también la fundación, los temas que iban poniendo sobre la mesa, y en ellos siempre va a haber emoción, porque si no hubiera emoción no estaríamos sentados acá. Así que te agradezco este primer elemento emocional, y voy contigo, Marisol, que también tuviste ahí una relación muy importante. Sí, gracias, Gaby. Bueno, lo comentaba ayer, pero pues muchos de ustedes probablemente no estuvieron. Tuve la fortuna de ser la editora de Vargas Llosa por más de 17 años, pero después de ser su editora, en 2010, comencé a trabajar posteriormente ya en esta Feria del Libro, primero a través de la Feria del Libro de Los Ángeles y ya luego como directora general aquí en la FIL. Así que seguí tratando a Mario Vargas Llosa desde otras trincheras. Y para mí, y lo curioso es que justamente, a pesar de que como editora tuve una cercanía total, porque la relación autor-editor es algo de lo que a mí me gusta hablar mucho, se vuelve una relación simbiótica. Silvia lo sabe porque siempre me pregunta que cuántos años fui editora de Carlos Fuentes, y siempre me pregunta, y es que cómo se establece una relación muy particular, ¿no? Ese es un tema quizá aparte, pero a pesar de que había una muy buena relación como autor-editor, yo no corregía sus textos, no trabajaba directamente sus textos. Es el tipo de editor que tienes que planear cuándo lanzar un libro, acompañarlo a distintas partes. Me acuerdo incluso de haber ido a un lugar que era increíble, que quisiera ir, porque no había nada en ese momento, que era Tampico, un festival de las letras en la aduana de Tampico, y llegó Mario y tuve que acompañarlo a Tampico, a un lugar que era improbable, pero siempre su plática era deliciosa. Entonces sí lo acompañé como editora a muchos lugares. Sin embargo, la cercanía y realmente la amistad y el cariño surgió mucho más fuerte estando aquí ya en la FIL, y sobre todo a partir de la Bienal. A partir de la Bienal, que pues me hizo poder conocer a ese ser, no solamente un ser que intelectualmente era insuperable en todos los sentidos, sino a la persona, al hombre generoso, al amigo, al hombre caballeroso, que siempre tenía una palabra amable, con el que era delicioso platicar, porque hay que decirlo así. Lo más agradable del mundo era sentarte y poder, porque era muy tempranero, desayunar con Mario Vargas Llosa. Con las bienales, creo que era el primero en llegar a desayunar, ¿verdad? Creo que bajaba a las 7 de la mañana. Además había un elemento que no dejaba de ser, era muy curioso, y se pasaba toda la Bienal ametrallando a los jurados para tratar de saber quién había ganado el premio de la Bienal. Tengo que decir que en la última Bienal se le salió y se lo dijo al autor, a la persona que había ganado, porque ya se sabía un día antes, ¿no? Pero se lo dijo. Creo que el autor no se dio mucha cuenta, pero Raúl y yo sí, se le había salido que quién era el ganador. Bueno, pero esto ya son anécdotas muy divertidas. Yo lo que quiero decir, además de esta relación que efectivamente tuve, es que a mí me sorprendía y me sigue sorprendiendo
lo multifacético que fue Mario Vargas Llosa, porque hablamos del político, hablamos del ser político, hablamos del periodista que tenía en sus artículos del País, uno lo leía y daba el clavo. Voy a contar un artículo que yo leí que me llamó, que para mí fue muy importante. Yo no estaba aquí viviendo en Guadalajara, no era la directora de la feria. Te acordarás de aquellos de los ahorcados que aparecieron en los arcos del milenio previamente a la feria de Guadalajara, unos días antes de la feria, que fue horrible, porque se iba a inaugurar la feria y de repente aparecen una serie de encobijados, que es horrible este tema de la violencia, y la gente estaba muy asustada de venir a Guadalajara, era unos días antes. Mario tuvo el tino de decir: Guadalajara es mucho más que balas y sangre. Y empieza a decir lo que es la feria, y empieza a decir lo que son los libros y la importancia de la literatura. Y ese artículo fue fundamental para comenzar la feria posteriormente. Insisto, yo no estaba a cargo, pero yo lo leí y dije: esto era lo que se requería, que una persona como Mario dijera esto. Era multifacético en ese sentido, pero también, y Pedro lo sabrás y lo habrás visto, lo vimos actuar con Aitana Sánchez Gijón en Los Cuentos de la Peste, y de repente dice, bueno, llegar a Madrid y ver actuar a Mario Vargas Llosa era toda una historia, y hacía teatro y le encantaba de repente este tema de la farándula. Lo vimos en la televisión participar con la que había sido hija de su pareja en MasterChef, y un día lo vi en la televisión participando. Entonces a mí me sorprendía ese ser que podía ser la figura con la que hablabas de los temas más intelectuales y más elaborados y más complicados, y luego bajarse al mundo cotidiano y ser el actor de Los Cuentos de la Peste con Aitana Sánchez Gijón y disfrutarlo, porque lo disfrutó enormemente. Esa parte multifacética de Mario Vargas Llosa nos da mucho cuenta de ese humanismo en general, es decir, creo que hay pocas gentes que puedan tener tantas facetas y casi todas hacerlas bien. Digo casi porque no creo que fue buen actor, pero eso ya lo podemos decir ahora. La obra tampoco lo permitía mucho. Vanessa fue otra de las personas más cercanas a Mario, estuvo ahí con él todo el tiempo y podría decirlo. Yo creo que la obra como tal no permitía que él fuera gran actor, pero lo disfrutó enormemente. Entonces, esta parte de esa figura que podía cambiar de una faceta a otra tranquilamente, y disfrutar mucho a los escritores jóvenes y apoyar mucho a los escritores jóvenes. Esa es una parte también que creo que hay que destacar. Ayer se habló mucho de la importancia de su obra literaria. Javier Cercas hizo un análisis brutal, pero yo sí quiero repetir esto. Es muy difícil que una persona antes de los 30 años haya escrito obras maestras como lo hizo Mario Vargas Llosa. Y yo concuerdo con Raúl, concuerdo con Javier Cercas. Lo primero que yo leí fue La ciudad y los perros, y se queda uno helado de decir: esto es la gran literatura. Es la gran literatura, esto es lo que te puede marcar, lo que te puede dar un camino. Yo cuando leí La ciudad y los perros pensé que yo tenía un camino literario, no iba a escribir, pero yo sabía que tenía algo relacionado con la literatura, no sabía qué, pero te marca, te da una pauta en la vida, leer a una figura así. Entonces quiero destacar todo eso. Y se vale decir que no era tan buen actor, digo, tampoco se trata de que haya sido bueno en todo, pero ahorita que veía incluso las fotografías que están pasando, este collage de fotografías, este carrusel que está pasando por acá, recordaba que para muchos de nosotros sabíamos que habíamos llegado a la FIL cuando te topabas a Vargas Llosa en algún lugar, en el lobby del hotel, porque ya había desayunado, porque iba a desayunar, porque iba a algo, y sabías que ya estabas llegando a la FIL porque ahí estaba Vargas Llosa. Y luego, bueno, podremos hablar también de lo que significaba, sobre todo me parece la relación con los jóvenes. Yo creo que vale muchísimo la pena resaltar este diálogo y esta mirada que tenía también sobre las plumas jóvenes, sobre las voces jóvenes, como pocas personas. Así que bueno, pues de este recorrido cerramos esta primera ronda contigo, Pedro. Adelante, por favor. Muy buenas noches, encantado de estar acá en la FIL, muy agradecido por la invitación. Yo quisiera destacar un aspecto de Vargas Llosa que me parece que es central: su honestidad intelectual y su valentía para defender las cosas en las que él creía, y en algunas oportunidades en minoría,
y contra viento y marea. Raúl, por ejemplo, ha hecho referencia a su participación como candidato presidencial en el Perú. ¿Acaso uno de los momentos más fatídicos de nuestra historia republicana? El Perú amenazado por dos movimientos terroristas criminales, Sendero Luminoso y el MRTA, un Estado quebrado económicamente, algo casi imposible de que ocurra en un país, ¿no?, con una hiperinflación acumulada de más de 2 millones%, las empresas públicas absolutamente deficitarias y un contexto en el cual la ideología estatista, populista, había colocado al Perú prácticamente como un Estado fallido. En ese contexto gravísimo, Vargas Llosa toma la decisión de ser candidato a la presidencia de la República. Es verdad que perdió las elecciones, es decir, electoralmente no obtuvo la victoria. Pero hay que decirlo claramente que las propuestas económicas, la reforma del Estado, el impulso, digamos, a una economía de mercado frente a un estatismo que había destruido la economía del Perú, fueron las ideas y las propuestas que años después permitieron la reconstrucción del país. Pero Vargas Llosa, desde joven, desde adolescente, influido por Sartre, tuvo siempre ese concepto del escritor comprometido, es decir, que un novelista o escritor no debía abstraerse de la compleja realidad política y social de su país. Y desde muchacho, por ese criterio, actuó y fue un escritor comprometido hasta el final de sus días. Es precisamente en la etapa previa, cuando ocurre el rompimiento del orden constitucional en el Perú a través de un golpe de Estado, que él decide, influido por ese socialismo en libertad inculcado por Sartre, inscribirse en una célula comunista en la Universidad de San Marcos, porque consideraba que esa era la forma de enfrentar a la dictadura de Odría. Pero pronto se daría cuenta que ese adoctrinamiento del marxismo-leninismo autoritario, dictatorial, lo ahogó ideológicamente y políticamente. Iba en contra de lo que le había inculcado Sartre, y esa fue la razón por la cual terminó apartándose. Ayer Javier Cercas hizo referencia a su paso por la democracia cristiana, que fue un paso no porque se convirtiera de marxista-leninista en social cristiano, sino que él quería que José Luis Bustamante Rivero, que fue el presidente de la República depuesto por Odría, fuera el candidato a la presidencia por la democracia cristiana. Como ello no ocurrió, se retiró. Pero luego viene, ¿acaso?, el fenómeno ideológico y político que mayor influencia ha tenido en América Latina, la Revolución Cubana. Y es en ese momento que Vargas Llosa dice: finalmente se va a establecer la justicia social en el Perú, el socialismo en libertad, y se adhiere al proceso liderado por Fidel Castro. Pero Vargas Llosa, poco a poco, va a ir apreciando ciertos hechos de la dictadura comunista que le van abriendo los ojos. Por ejemplo, cómo Fidel Castro ordenaba la detención de los homosexuales en las llamadas UMAPs, la invasión de la dictadura soviética a Checoslovaquia, en un contexto en el cual ya se empezaba a construir el culto a la personalidad de Fidel Castro. Vargas Llosa publica un artículo titulado El socialismo y los tanques y critica, rechaza esa invasión. Finalmente, el rompimiento vendrá cuando la dictadura oprime al poeta Heberto Padilla. Esto de alguna manera refleja cómo él fue no solo un escritor, sino un observador
de la compleja realidad social latinoamericana. Él mismo ha revelado que aprendió a ser latinoamericano en París, al lado de Octavio Paz y de los otros escritores que más adelante formarían parte del boom latinoamericano. Y es en ese contexto en donde uno a veces se pregunta, ¿no? ¿Por qué figuras como Vargas Llosa y Octavio Paz apreciaron estas violaciones a los derechos humanos que ocurrían en Cuba y otros genios literarios como Pablo Neruda o Gabriel García Márquez no los observaron? Y vuelvo a lo mismo, debido a su honestidad intelectual. Luego vendrá el proceso de desencuentro y de acercamiento, digamos, hacia la doctrina liberal. Pero si hay algo que destacar en Vargas Llosa es, a partir de ese momento, su lucidez y valentía para condenar a la dictadura como forma de gobierno, ya sean dictaduras de izquierda o dictaduras de derecha, ya sean dictaduras de militares o dictaduras de civiles, ya sean dictaduras efímeras o de larga duración. Y ese comportamiento y ese criterio no ha sido, por ejemplo, muy bien comprendido en mi país, en donde tenemos una izquierda antidemocrática que sigue defendiendo a la dictadura cubana, o, por ejemplo, encubre el fraude electoral de Maduro, o una derecha antidemocrática que defiende a la dictadura de Fujimori y Montesinos que Vargas Llosa combatió. Y es en ese aspecto algo que hay que destacar en Vargas Llosa. Reitero, su honestidad intelectual y su valentía. Vargas Llosa ha desaparecido físicamente, pero a través de sus obras y de su acción, porque Vargas Llosa no solo fue un hombre de palabra, fue un hombre de acción, nos deja un legado importante que sin duda alguna ha tenido una influencia en las últimas décadas en América Latina, ¿no? Vargas Llosa además fue muy generoso en su defensa o en la defensa de lo que él llamó la cultura de la libertad. Y creo que eso es algo que siempre vamos a extrañar, ¿no? Gracias, gracias también a ti, Pedro, e insisto, en los tres escucho emoción, escucho sobre todo algo que vibra y que tiene que ver también con esta relación y esta mirada muy personal. Y me quedo un poco con lo que decías, Pedro, de este recorrido que haces, y regreso contigo, Raúl, para que nos sigas contando un poco lo que ibas a ir planteando respecto a pues, los momentos, los combates por la democracia y demás. Pero me quedo con esto que decías, Pedro, y que tiene que ver con las miradas que son capaces de transformarse. Tú lo enmarcabas en la honestidad intelectual, que sin lugar a dudas lo es, pero creo que tiene que ver también con aquellas miradas que tienen la capacidad de transformarse. Porque puede haber otras miradas que pueden ser también honestas, digamos, desde donde miran al mundo, pero que no tienen la elasticidad de la transformación frente a la realidad. Y a mí me parece que Vargas Llosa, sin lugar a dudas, y algunos otros, tuvieron y tienen, porque ahí están sus escritos, sus palabras, etcétera, que no desaparecen, tienen esa mirada que es lo suficientemente elástica para sorprenderse, reinventarse, reingenierarse y por lo tanto mirar las cosas de otra forma. Y creo que eso sí es algo que a mí me importa mucho resaltar en lo que escucho, en lo que yo he leído, por supuesto, en lo que yo lo seguí, etcétera, que nunca tuve la oportunidad de conocerlo personalmente así, pero creo que oyéndote sobre todo veo eso, es este recorrido de una mirada que aprende a ver diferente porque se da cuenta que la realidad necesita una mirada diferente. Y hay miradas que no logran esa transformación. Y por lo menos me gustaría quedarme con esta reflexión en la primera ronda y regreso otra vez contigo, Raúl. Gracias. Yo quisiera mencionar algunas cosas que nunca se supieron de Mario Vargas Llosa porque su figura pública fue tan grande que, en fin, opacó
las pequeñeces de la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, esta generosidad que demostró hacia los jóvenes. La lista de escritores a los que Vargas Llosa apoyó, cuyos libros leyó, comentó, criticó y promovió es vastísima. Yo conozco muchísimos escritores que buscaron, digamos, un padrinazgo, por decirlo de alguna manera, de la magnitud de Mario, a los que Mario cobijó y a los que, digamos, les brindó toda su generosidad, muchas veces mal correspondida, hay que decirlo también. Pero Mario no era solo una persona muy generosa, era una persona que tenía muchas particularidades. Era, por ejemplo, muy divertido, tenía un sentido del humor muy chispeante. Uno que ve a este personaje enorme, escritor de novelas oceánicas, ambiciosas, que opinaba sobre política, que siempre parecía estar serio y sesudo, no se puede imaginar lo simpático, lo divertido, el gran contador de anécdotas y de chistes que era. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que contó, le encantaba contar historias y ahí yo creo que también ejercitaba su capacidad narrativa, ¿no? Como esta del señor que se sube al tren que va a Málaga y de pronto el revisor pasa junto a él y le dice: señor, se ha equivocado de tren, este tren va a Cáceres. Eso al maquinista. Este tipo de historias las contaba todo el tiempo. Era también extraordinariamente curioso. Yo creo que en esa curiosidad estaba también parte del núcleo de la escritura de sus novelas. Buscaba todo el tiempo aquello nuevo, aquello sorprendente, se dejaba sorprender. Era un cinéfilo que, a pesar, digamos, de su condición amaba el cine, pero no amaba el cine sofisticado y complejo. Él sentía que el cine era un divertimento, que la complejidad y la sofisticación estaban en la literatura. Me acuerdo, por ejemplo, esta historia que me contó su hijo político el día que lo conoció. Mario salía de trabajar y se lo presentaron a su hijo político, Estefan, el esposo de Morgana, y Mario le dijo: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo saludó con mucho afecto y le dijo: mira, hoy día vamos a ver un peliculón. Y entonces Estefan dijo: debe ser una cosa aburridísima de constructivismo francés, ¿no? Sin historia, ¿no? Y entonces Mario le dijo: vamos a ver Spiderman. Entonces tenía esa afición por el cine comercial. Y lo último a lo que quería referirme en esta segunda ronda, que creo que también es una de las características o una de las particularidades de Mario, que ya se ha insinuado en la mesa, es su visión del mundo. Ahora Alfaguara está publicando una serie de compendios con sus ensayos que están sistematizados. Hay un hay un libro de 700 páginas dedicado a su vinculación con las pantallas, por ejemplo. Ahí se ve cómo lo fascinaron series como The Wire, 24, etc. Hay otro dedicado al Perú y, en fin, aparecerán otros. Ha aparecido uno tercero dedicado a Europa. Y es muy interesante revisar estos textos, estos libros, porque en ellos se ve justamente la evolución que ha descrito Pedro. A mí me interesa, por evidentes razones, el libro que habla del Perú, y en él se ve esta transición del comunista que apoyaba la revolución de la Puente Uceda al, digamos, incrédulo, al que no siente bien, no sabe bien dónde tiene que estar y que encuentra las certezas que había perdido en el liberalismo y que va, digamos, desarrollando su pensamiento hasta un liberalismo muy orgánico que él definía como un liberalismo, digamos, plástico, por decirlo de alguna manera, porque incluía algunos elementos muy progresistas, como su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, o su apoyo a la finalización del parto cuando era inconducente, o cuando, en fin, ¿no? Al aborto, ¿no? El derecho al aborto. Era una persona que apostaba por la laicidad, es decir, por la diferencia, la distinción entre el Estado y la Iglesia, y, en fin, tenía ideas también bastante progresistas, por llamarlo de alguna manera, que yo creo que son en realidad
parte de la elección individual del liberalismo, pero que están asociadas a la izquierda en los tiempos que corren. Oye, ahorita que decías lo de The Wire, me acordé que por un artículo que escribió Vargas Llosa sobre The Wire, yo empecé a verla y lo busqué rápidamente y decía un texto que se llama Los dioses indiferentes, es de octubre del 2011. Y decía, The Wire tiene la densidad, diversidad, ambición totalizadora y sorpresas que en las buenas novelas parecen reproducir la vida misma. No lo había visto nunca en una serie de televisión. Cuando leí ese texto, lo primero que hice fue ir a ver The Wire. Yo no la había visto, la verdad. Eso es interesante, y me pareció porque extraordinaria. Era un gran prescriptor, ¿verdad? Exactamente. Es decir, cuántas novelas leímos porque él las había recomendado, cuántas películas vimos porque él las había recomendado, cuántos ensayos leímos porque él los había recomendado también, ¿no? Eso fue lo que dijo ayer Cercas, entre otras cosas, ¿no? Bueno, si no han visto The Wire, les recomendamos también mucho ver The Wire, que es una serie espectacular. Pero bueno, seguimos en este recorrido y luego me gustaría abrir a los comentarios o las preguntas que también quisieran hacer ustedes que están aquí acompañándonos en este homenaje también a Vargas Llosa. Y Marisol, pues así es un poco también este recorrido del que has hablado también, decías, ya lo mencionabas también ayer, pero este recorrido, esta relación personal, pero también lo que significó ir construyendo proyectos aquí mismo en la FIL, pero ir también pensando, digamos, el mundo desde esa otra mirada, Marisol. Sí, Gaby, efectivamente. Yo, bueno, quiero retomar lo que dijo primero Raúl de lo de ser un gran prescriptor, porque efectivamente yo lo viví como un gran mentor. Tuve la fortuna de conocer y empezar a editar a Mario cuando yo era muy, muy joven, y la verdad, a partir de ahí yo empecé a leer novelas y autores que no hubiera leído de otra manera. Ya había leído Madame Bovary, pero los ojos de Mario y la manera de entender de Mario a Madame Bovary me hizo volver a leerla. Me hizo entender y leer un libro pues que es complicado porque es un libro de caballería antiguo catalán, Tirant lo Blanc. Ahora se habla mucho de bueno, no se habla mucho, pero a partir del mundo de Barcelona aquí, que en realidad, que no me oigan mucho los catalanes, pero es un valenciano, Ausiàs March, que no me digan, porque se lo apropian y no, porque mi lado valencianista tiene que defender que Ausiàs March era valenciano, pero me hizo leer Tirant lo Blanc y me hizo ver películas que yo no hubiera visto, y efectivamente era un entusiasmo por todo, no solamente películas, obra de arte. Era un gran conocedor del arte y le gustaba. Y pintores que yo de otra manera no hubiera conocido por la obra o por las pinturas o por las novelas de Mario, fui a buscarlos. O sea, él apreciaba el arte en todos sus sentidos, la música, por supuesto. En Travesuras de la Niña Mala habla de algo que a mí me encanta, que es cómo bailaba mambo cuando era joven. Es decir, te das cuenta de esta parte multifacética de Mario Vargas Llosa a través también de su literatura. Entonces, bueno, creo que por ahí nos vamos dando cuenta de esa figura. Y perdón, ya perdí la pregunta que me habías hecho. Los proyectos. Uno de los proyectos, bueno, obviamente los proyectos literarios, los proyectos editoriales se construían conjuntamente con sus agentes literarios. Fue una persona que adoró, como también lo adoró Carlos Fuentes, como también fue Cortázar, a Carmen Balcells, García Márquez, a Carmen Balcells. La relación de Mario con Carmen Balcells es impresionante. En este momento hay un homenaje a Carmen Balcells. Lamentablemente en esta feria, y lo digo yo como organizadora, pues tenemos dos temas que están al mismo tiempo. Yo hubiera querido también participar en el homenaje, la gente de Barcelona lo puso al mismo tiempo que nosotros, pero Mario fue muy cercano y le debía mucho, y le decía la mamá grande, y jugaban mucho con Carmen, y la verdad fue una relación. Bromeaba mucho, si vale una interrupción. Sí. Yo me acuerdo que cuando recibe el premio Librero de la Paz en Alemania, tiene él un encuentro con Carmen Balcells antes de la ceremonia, y Mario en tono de broma le dice: espero que ahora me apoyes como a tu engreído Gabriel García Márquez, ¿no? No, claro, todo el tiempo había este tipo de rivalidades que muchas veces eran sarcásticas, ¿no? Pero bueno, estos proyectos se construían muchas veces a partir de la agencia, y luego era un tema colectivo. Los libros los editábamos, se editaban en España, se editaban en México,
pero participábamos todos los editores y teníamos voz y voto. Entonces yo me acuerdo de haber discutido cubiertas, las travesuras de la Niña Mala, lo comentaba ayer, la discutimos aquí en Guadalajara. Vino con Patricia, estábamos por publicar Travesuras de la Niña Mala y nos pusimos a ver cuál era la cubierta ideal. El paraíso en la otra esquina, o sea, él se metía mucho en estos proyectos. Como buen escritor, todo buen escritor entiende el papel del editor. El mejor escritor sabe que el editor tiene algo que decir y acepta las sugerencias. Mientras más, perdón la palabra novato, mientras más joven o menos publicado es un autor, menos quiere que el editor participe. No era el caso de Mario Vargas Llosa, aceptaba, entendía y respetaba mucho la labor del editor. Y eso es una parte de ese proyecto que podíamos construir conjuntamente. Y luego toda la parte, se reía mucho del lanzamiento en cuanto al marketing, porque había una parte como pícara y como de travesura. Con los cuadernos de Don Rigoberto, que tiene su parte erótica, le gustaba jugar con la parte pícara también de los lanzamientos. Entonces creo que había también ese otro elemento. Y el proyecto que más nos involucró fue la Bienal, construir la Bienal, qué autores íbamos a invitar, y lo íbamos dilucidando entre todos, obviamente con Raúl Tola y con Raúl Padilla, que era el presidente de la FIL y que también tuvo una relación muy cercana. Y mi recuerdo más fuerte no solamente es de haberlo tenido aquí, sino que con el COVID famoso, la Bienal la construimos por pantalla, a través de una pantalla, y Vanessa aquí tuvo un papel fundamental porque Mario no sabía lo que era un Zoom y entonces teníamos que sentarnos en la pantalla, se le iba el Zoom, no sabía cómo entrarle, era muy divertido tener sesiones de trabajo y fue cada mes, esto fue permanente y ahí la relación se estrechó muchísimo y construir un proyecto que es la programación de una Bienal y todo lo que esto implicaba, se implicaba muchísimo. Ya estando en la Bienal aquí en Guadalajara, en el Conjunto Santander, fue la figura que estuvo en cada una de las sesiones, no se perdía nada, apoyaba, se divertía, le encantaba participar, comentaba lo que había pasado, es decir, de pe a pa se echaba todas las sesiones. Y estamos hablando de una persona ya con una circunstancia, pues no solamente de edad, incluso de enfermedad, ahí estaba. Sí, y así es, creo que como muchos además lo recordamos, ¿no? Una y otra vez. Sí, querías… No, solo para añadir una cosa a lo que ha dicho Marisol, yo la primera Bienal que trabajé al 100% con el equipo de Guadalajara fue me parece que fue la cuarta Bienal, la segunda que se hizo aquí. Y en una de las reuniones privadas que tuvimos con Marisol, yo le dije, Marisol, ahora que estamos organizando la Bienal, me gustaría comentarte un tema. Yo creo que no hace falta llevar a Mario a todas las mesas redondas porque él pues necesitará descansar, ¿no? No hace falta exigirle tanto. Y Marisol me miró con cara de, ¿no? Y me dijo, él va porque quiere, nadie lo lleva. Así es. Está buena. Bueno, cierro esta y me encantaría luego, insisto, abrir por si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario. Pero cierro, Pedro, con tu participación en esta segunda ronda y me quedé pensando mucho y después de volverlos a escuchar me quedé pensando mucho en esto que decías, ¿no? Estas miradas que se transforman y antes de entrar a esta mesa decías vayamos un poco más allá del Perú, ¿no? Es decir, obviamente la misión política, la acción política específica es obvio que tiene que ver con el Perú, pero ir más allá del Perú me parece que además en el pensamiento de Vargas Llosa y en la mirada de Vargas Llosa también está. Y escuchando, por ejemplo, a Amin Maalouf en su discurso inaugural, en esto que decía que es una temporada que a él, o son tiempos que a él le parecen aterradores y fascinantes al mismo tiempo, y que decía todo lo que le parece aterrador, pero también estas posibilidades como de reinvención que tienen estos tiempos que son aterradores. Pienso que volver sobre estas miradas que fueron capaces de ver el mundo, de transformarse y transformar la mirada para que nosotros también lo viéramos diferente, pues vale mucho la pena. Entonces me gustaría, digamos, como insistir un poco más también en todo esto que nos decías. Es que Vargas Llosa no solo en su obra literaria contempló, por ejemplo, la compleja realidad política y social latinoamericana. Prueba de ello, La Guerra del Fin del Mundo,
en Brasil con la Revolución de los Canudos, la fiesta del chivo, ¿no? Que acaso es la novela que refleja la bestialidad, el salvajismo de lo que representa una dictadura, ¿no? El dictador Trujillo en República Dominicana, que dicho sea de paso, para un lector peruano, ciertos personajes parecen colaboradores de la dictadura de Fujimori y Montesinos, pero para algunos lectores dominicanos sostienen que no se ajusta al rigor histórico acontecido durante la dictadura, no se va a ajustar al rigor si es una novela. O el caso de Tiempos Recios, al cual se hizo referencia ayer, ¿no es cierto?, que decían que acaso puede ser interpretada como una novela progresista o izquierdista. Yo creo que no, que al contrario, es una vez más una defensa de lo que es la soberanía de un país, el voto, los valores democráticos que fueron boicoteados con la intervención de los Estados Unidos. O también casos de su labor ensayística, ¿no?, que abarca desde la famosa crítica, según los críticos literarios, no me gusta entrar a mí al terreno literario, pero ya que me ha preguntado, Historia de un deicidio, que dicen los críticos es el análisis o el juicio literario más importante sobre 100 años de soledad. Pero también tenemos ensayos sobre Onetti y un ensayo, por ejemplo, La utopía arcaica sobre José María Arguedas, en donde da a conocer, porque hay que decirlo claramente, ¿no? Durante años, por ejemplo, la izquierda en el país, la izquierda peruana trató de vender falsamente la idea de que Vargas Llosa no entendía el mundo andino. Todo lo contrario. Hace algunos meses tuve la oportunidad de acceder al archivo documentario, a la correspondencia de Vargas Llosa en la Universidad de Princeton, y pude constatar, al revisar cartas de Arguedas dirigidas a Mario Vargas Llosa, que no solo le expresaba su agradecimiento, sino también su admiración. Y que, de alguna manera, la complejidad del mundo andino, la diversidad cultural, racial, lingüística del Perú, está en la obra de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y en el campo político, también decía hace algunos momentos que no solo era un hombre de palabras, sino de acción. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿no?, ¿qué necesidad tenía Mario Vargas Llosa de viajar a Caracas en pleno apogeo de la dictadura de Hugo Chávez? ¿No? Viajó porque quería expresar una solidaridad activa con los sectores democráticos oprimidos en el país. Pero ocurrió algo curioso en ese contexto. Tal vez Hugo Chávez, entusiasmado por los ataques a Vargas Llosa, lo desafió públicamente a un debate. Y Vargas Llosa le aceptó el debate, no se corrió. La única condición que le puso es: me da usted a mí el mismo tiempo. Y al final ocurrió que quien terminó corriéndose del debate fue Hugo Chávez. Y en ese sentido, Vargas Llosa, a lo largo del tiempo, ha sido solidario con distintos sectores de América Latina y ha dicho las cosas de acuerdo a lo que pensaba, sin tener en consideración las consecuencias. Acá es ultra conocido el encuentro en donde se acuñó esa frase que va a permanecer de manera vitalicia en la historia política de América Latina. No necesito recordar la anécdota, pero en esa ocasión, una vez más, Vargas Llosa probó su honestidad intelectual, de decir lo que pensaba, de ser franco, y de alguna manera refleja esto también la capacidad como observador de las complejidades latinoamericanas. Por ejemplo, en el Perú, esa famosa pregunta, esa balita
en conversación en la catedral que hasta ahora lamentablemente parece tener una vigencia plena. En ese sentido, la lucidez para apreciar, para juzgar, para acuñar frases de Vargas Llosa fue otra de sus genialidades más vinculadas al análisis ideológico y político, ¿no? Uf, qué buenas anécdotas y qué buenas historias precisamente para ir cerrando esta segunda ronda. No sé si alguien quiera hacer una pregunta o hacer algún comentario. Pediríamos nada más en tal caso que no fueran demasiado extendidos para que tuviéramos tiempo de varios y luego volvemos acá con ustedes. Veo aquí, si quieren tomamos 3 y luego hacemos otra ronda por acá. Buenas noches, muchísimas gracias. Vemos… ¿Cómo te llamas? Alejandro Trujillo, Creative Minds, en medio. Y mi pregunta es, vemos estas pinceladas tan interesantes sobre Vargas Llosa, un hombre paternalista también, impulsando escritores emergentes, también buscando la libertad, amante del arte y de la cultura, y también progresista, buscando ser muy combativo también en el mejor de los sentidos. En ese sentido a mí me surge una pregunta en cuanto a algún trazo de construcción de su personalidad. ¿Cómo fue la infancia de Vargas Llosa? ¿Alguna cuestión que lo haya marcado para poder definir esta manera de ser, esta personalidad? ¿Sí Bueno, la entendieron? Si quieren, ¿les parece si hacemos 3 para que… o quieres contestar? Sí, porque si Va. no me voy a olvidar. Está bien, adelante. Hay 2 elementos, Pedro tendrá más detalles, pero hay 2 elementos fundamentales en la construcción de la personalidad de Mario Vargas Llosa y de Mario Vargas Llosa como narrador y enemigo declarado de todo tipo de autoritarismos. El más importante, que lo contó además en la última charla que tuvo Mario Vargas Llosa en la Bienal de Novela Vargas Llosa con Marisol, tiene que ver con su padre, el descubrimiento de su padre. Él descubre su padre a los 9 años en Piura, una ciudad a la que se había mudado con su familia, y lo descubre de la manera más traumática porque durante todo ese tiempo había pensado que su papá estaba en el cielo, como le había dicho su mamá. Él se dormía todas las noches viendo la fotografía de su papá, que era un muchacho, un aviador me parece, joven, guapo, y todos los días le rezaba a su papá y se iba a dormir, y de pronto un día, cuando estaban en Piura, su madre se le acerca y le dice, sí sabías, ¿verdad? Tú estabas enterado. Y Mario, como lo cuenta en El pez en el agua, solo atinó a decir, sí, mamá. Y cuando salió, descubrió que a lo que se refería su madre era que a su padre estaba vivo y lo conoció ahí en Piura. Lo conoció en el hotel de turistas de Piura. Entraron al hotel de turistas Vargas Llosa con su madre y estaba su padre, que no tenía nada que ver con ese joven guapo que había, digamos, al que le había rezado por las noches en esta fotografía que estaba en su velador, y el saludo de su padre fue algo así como, ¿este es? Ahí Vargas Llosa primero descubrió la mentira, me parece, descubrió la traición, descubrió que su vida era una gran ficción también, que se había construido en torno a una mentira, y posteriormente descubrió el abuso del poder, el abuso autoritario, el maltrato del poder, porque bueno, él lo contó muchísimas veces. Su padre era un padre muy autoritario, muy violento, que le pegaba a él y le pegaba a su madre. Yo creo que eso vacunó a Vargas Llosa contra toda forma de autoritarismo. Adicionalmente, y este fue un elemento más bien político, digamos, José Luis Bustamante y Rivero, un nombre que ha sido mencionado por Pedro Cateriano, fue presidente del Perú en los años 50 y perdió la presidencia por un golpe de Estado que le da Manuel Odría, iniciando un ciclo autoritario, una dictadura que duró 8 años y fue conocida como el Ochenio de Odría, que es el periodo en el que se ambienta Conversación en la Catedral, justamente. Bustamante y Rivero era familiar de Vargas Llosa, era muy cercano a su familia, entonces yo creo que ahí también hubo un impacto para él, porque su tío José Luis, que era tan bien considerado por parte de su familia, perdió la presidencia
a manos de este militar, Manuel Odría, que, digamos, impuso una dictadura bastante vertical en los años 50 en el Perú. Así que yo creo que son esos dos factores, el más íntimo, el más personal, el que tiene que ver con su padre, y uno más político que tiene que ver con el golpe de Estado de Odría a José Luis Bustamante y Rivero. No sé. Yo solo agregaría dos aspectos. El padre adopta dos medidas que tienen el efecto contrario a lo que él deseaba: matricularlo en el colegio militar para disciplinarlo al muchacho. Y eso lo conmueve, pero también le abre un espacio a Mario para que en las noches se dedicara a la lectura, a eso que él en reiteradas oportunidades señaló, ¿no? Que lo más importante que le había ocurrido en la vida era aprender a leer. Fue en ese espacio donde precisamente se acerca a la literatura. Y luego, para que el muchacho no perdiera el tiempo en las vacaciones, ordena o le consigue un trabajo en el diario La Crónica a los 15 años de edad. Y es ahí donde entra Mario a otro mundo, el del periodismo, que dicho sea de paso, es una actividad que nunca abandonó, que hasta el final de sus días cumplió religiosamente con publicar sus piedras de toque, sus columnas, ¿no? Y es curioso, ¿no?, cómo a lo largo del tiempo, repito, estas acciones del padre tuvieron un efecto contrario en él, ¿no? Gracias. A ver, por ahí, no sé quién, aquí adelante. Gracias. A ver, el micrófono, ahí está. Aló, aló. Aló, aló. Ahí viene otro micrófono. Gracias por la oportunidad, buenas noches. Yo tengo una pregunta respecto al periodo durante el cual el maestro tuvo la opción de ser candidato a la presidencia. En el periodo inmediato anterior tuvo algunas posturas que fueron muy críticas en términos de… muy polémicas, vamos a decir. Y luego viene las elecciones y pierde. Entonces, la pregunta es, estas posturas que tuvo y luego haber perdido, ¿cómo le afectó a él en lo personal todo ese tránsito? Bueno, ser polémico es decirle la verdad al electorado. Salvando los contextos históricos y los momentos, Milei ha ganado en la Argentina diciéndole la verdad a los argentinos, que la única forma de detener la hiperinflación, la hecatombe que estaba dejando el peronismo, era con un programa de ajuste. En el Perú, Vargas Llosa nos dijo la verdad y perdió las elecciones. Y obviamente cuando planteó esta clase de propuestas, la acción del gobierno fue feroz contra Vargas Llosa. Mucho tiempo después, una comisión del Senado, por ejemplo, disuelto por Fujimori, probó que durante el gobierno de Alan García se le hizo seguimiento político, interceptación de llamadas telefónicas a Mario Vargas Llosa. Pero una cosa que no se suele destacar y que él sí la cuenta en el pez en el agua, es que cuando ocurren los resultados electorales de la primera vuelta electoral, Alan García le plantea un pacto a Vargas Llosa. Y Vargas Llosa no acepta ese pacto porque significaba la impunidad en favor de García. Ya desde ese momento, Vargas Llosa apreciaba que la corrupción estaba deteriorando gravemente a la democracia peruana. Y vaya que el tiempo le dio la razón. ¿Cuántos presidentes tenemos hoy detenidos, condenados por corrupción? Entonces vuelvo a lo mismo. Una cosa es decir que hizo planteamientos polémicos y otra cosa que usó la verdad siempre y no la mentira, ¿no? Y bueno, muchos analistas políticos
inclusive en alguna oportunidad sostuvieron que las tribunas de los mítines no eran confesionarios públicos, ¿no? Que no había necesidad de decir todo. En ese sentido, si hay algo que destacar en la conducta política de Vargas Llosa, es que siempre usó la verdad para hablarle al pueblo. ¿Y acaso ese sea un comportamiento no muy bien apreciado, no solo en el Perú, sino en muchas partes de América Latina, en donde estamos acostumbrados a elegir y a tolerar a gobernantes mentirosos? Y yo añadiría algo más todavía. Creo que deberíamos reflexionar nosotros, no solo los peruanos, sino los latinoamericanos, sobre lo que son nuestras campañas electorales, que son una gran colección de promesas que no se pueden cumplir, de mentiras abiertas que los electores compran. Es decir, a los electores en nuestros países se les miente de una manera flagrante y a los electores muchas veces no parece importarles que se les mienta y más bien es un problema que se les diga la verdad. Es decir, ahí hay una contradicción, hay una situación que me parece que es terrible y que está muchas veces en el eje, en el corazón de los problemas que atraviesan nuestros países. Porque además Vargas Llosa dijo la verdad en campaña, dijo lo que iba a hacer, eso le costó la elección. Fujimori ganó la elección mintiendo, dijo que en vez de un programa de shock económico iba a aplicar un programa de gradualismo económico. Y Fujimori entró y lo primero que hizo a los pocos meses de asumir la presidencia fue aplicar el shock. Y no hubo protestas por el shock aplicado por Fujimori. Entonces, bueno, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, añadiría algo que a mí me parece fundamental, que es que salvo esa temporada en el Perú, salvo esa campaña electoral, Vargas Llosa ha hecho política desde sus textos, desde la argumentación, desde sus ensayos. Ya casi no hay personas que entren en el combate político desde el argumento. A lo que nos hemos acostumbrado es a un festival de insultos, de mentiras, un festival que lo que busca es desacreditar al rival político. Él nunca cayó en esas bajezas y siempre argumentó sus ideas, ciertas, equivocadas, eso por supuesto es opinable, pero siempre desde la palabra, desde el respeto y desde el argumento. Y con lo primero que decías, justo ayer tuvimos aquí también en Fil Pensamiento una conversación muy interesante sobre, a ver, ¿por qué se vota por los que se votan? ¿No? Es decir, ¿por qué en un momento dado se elige a los que se termina eligiendo? Y la respuesta no es tan básica como decir, bueno, porque le creí todo, sino tiene que ver muchísimo más con otras pulsiones que creo que nos toca entender mucho mejor. Ayer justo se fue toda la mesa en este tema, que me parece que hoy es una pregunta que está en el continente y nos podemos ir a una buena parte del mundo, sin lugar a dudas. A ver, no pasamos al cierre, creo que ya no había… aquí hay una más, si es que había visto una mano más, sí. ¿Está bien? ¿Ya? Buenas noches. Fuera del gran personaje, escritor, ensayista y político, hay una anécdota personal que tuvo con el engreído García Márquez, que fue aquel puñetazo que le dio en el ojo en un momento dado y que García Márquez al día siguiente pues amaneció con el ojo todo morado. Ustedes que tan cerca estuvieron de él, ¿qué pasó ahí? Es una pregunta que nos hacemos mucha gente, ¿no? Bueno, yo me voy a referir a algo que ocurrió y que está consignado en la biografía política que acabo de publicar. Le dije, Mario, tú has dicho que el incidente con García Márquez es tarea de tus biógrafos. Como no es un asunto político, no lo voy a consignar en este libro. Pero ¿por qué le hice ese comentario? Para ver si él quería hablar o comentar. Y como no lo comentó y estuvo de acuerdo con lo que yo le dije, ahí quedó. Y esa es mi postura, que no solo es lo que le estoy diciendo o respondiendo ahora,
sino que está en mi libro. En otras palabras, no fue una causa política. Bueno, pues ahí está también la respuesta. Me gustaría cerrar esta extraordinaria mesa y les pediría, arrancamos desde la emoción y me gustaría que cerráramos también con la emoción. Por supuesto hemos transitado por la parte intelectual, la parte política y el pensamiento social y obviamente lo que significa la honestidad de pararte donde estás parado y decir lo que tienes que decir, una mirada cambiante. Pero me gustaría que nos compartieran los tres, cada uno de ustedes, tal vez un momento cuando piensan, cuando escuchan la palabra o el nombre Mario Vargas Llosa, que les viene a la mente. Y seguramente les vendrá hoy algo y mañana otra cosa. Esto no es fijo. Pero si en este momento, después de una conversación de esta naturaleza, en donde ha estado la emoción a flor de piel, pues me gustaría solamente que nos compartieran algo que nos podamos llevar nosotros también a la casa. Me vienen a la cabeza muchas cosas. La primera vez que comí en su casa y comía con gran pasión chistorra, que es un embutido español, porque era muy goloso. Pero quizá lo primero que he pensado en cuanto empezaste a formular la pregunta tiene que ver con la segunda edición del Festival Escribidores, justamente la edición en la que Leonardo Padura, como lo contó ayer, conoció a Mario Vargas Llosa en una mesa redonda que sostuvieron los dos de inauguración del festival, que fue moderada por Marisol. A Mario ya le habían diagnosticado la enfermedad, ya no estaba al 100% de sus fuerzas. Y recuerdo que yo estaba en Málaga, donde se realizaba el festival, esperando que llegara él, llegara Álvaro, llegara Marisol. Marisol llegó un poco después. En fin, un grupo de los invitados al festival para dar el pistoletazo de salida del festival. Y me acuerdo que llegó el autobús que lo traía a él y a otro grupo de participantes del festival. Y Mario bajó del autobús y yo me acerqué y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Y yo sabía que ya no estaba bien de salud y yo sabía que estaba empezando a tener lagunas. Pero me emocionó mucho su respuesta porque eso refleja el entusiasmo que siempre sentía, la fuerza interior que siempre sentía, porque me palmeó y me dijo, en plena forma. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Marisol. Pues mi última anécdota o de mis últimas anécdotas es justamente ese viaje a Málaga que tuvimos la gran oportunidad de convivir con él varios días, que si ya había sido un ser cariñoso, ese viaje fue mucho más cariñoso, fue casi paternalista, ¿no? Cómo abrazaba, cómo te veía, cómo sonreía. Sí, efectivamente tenía lagunas, me tocó moderar una mesa complicada porque él no conocía a Leonardo Padura. Padura me dijo, por favor no vayas a preguntar nada político, y no era eso, porque la mesa se llamaba Los personajes de mi vida. Y yo lo que había trabajado y lo que había estudiado mucho eran los personajes de Leonardo y los personajes de Mario, y lo iba a llevar por ahí. Entonces, claro, comencé, Mario, cuéntanos cuáles son los personajes que te han marcado en la vida. Y se arrancó con Flaubert y se arrancó con Madame Bovary. Y hubo un momento, yo estaba en medio y era una sala parecida, estaba en un teatro muy bonito en Málaga, el María Cristina, que yo pienso que se olvidó que ahí estaba Leonardo Padura. Y entonces no había manera de pararlo, ¿verdad, Vanessa? O sea, y yo veía que se arrancó y hablaba y hablaba y hablaba, y como moderadora detener al premio Nobel no está fácil, ¿no? ¿En qué momento le tenía que decir, ya cállate, ¿no? Entonces yo veía a pobre Leonardo ya preocupado, a Álvaro, el hijo de Mario, que se me quedaba viendo como diciendo ya, y entonces le toqué el hombro y le dije, ¿no te importa que le preguntemos a Leonardo qué piensa? Y me dijo, sí, claro, y se dio cuenta que ahí estaba Leonardo. Fue muy divertido, pero fue muy entrañable, muy cariñoso. Esa anécdota la voy a tener siempre, porque de verdad era esa figura humana, ¿no? Leonardo estaba conmovidísimo, por cierto. Entonces, bueno, esa es la imagen que yo tengo. Qué bonita. Pedro, cierro contigo. Yo quisiera comentar dos momentos con él de felicidad, ¿no? Yo tuve la suerte y el honor de asistir a Estocolmo cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, que fue acaso no solo un acto de justicia literaria, sino, digamos, de un reconocimiento que hacía tiempo merecía, ¿no?
Y fue un momento en el cual el Perú se entregó a él. Fue algo muy emocionante. Cuando fue a su tierra, Arequipa, fue tal la alegría, la explosión de felicidad, que en ese momento tomó la determinación de donar su biblioteca a su tierra. Otro momento realmente excepcional fue cuando fue incorporado a la Academia Francesa. Este muchachito arequipeño que estudió en la universidad pública, que decía que para ser escritor tenía que ir a Francia y nutrirse de la cultura francesa, que sea incorporado a la Academia Francesa, fue algo que ni soñó, ¿no? Y le ocurrió. Y es que en Vargas Llosa ha ocurrido o ha acontecido algo difícil de que pase con muchas personas, ¿no? En determinados momentos ha vivido la gloria o ha disfrutado de la gloria en vida, ¿no? Eso es algo difícil de manejar y le ocurrió. Y en lo personal, una anécdota que a mí me abrumó y conmovió. Mario no usaba el móvil, no sé, celular, no. Y bueno, tiempo después empezó a saludar el móvil y a veces con el cambio de horario sonaba mi móvil a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces, bueno, se equivocó, se le pasó. No era muy tecnológico como se acaba de mencionar. Y un buen día, una llamada, serían las 4:30 de la mañana, y me dice: te he dedicado mi último libro. Yo pensé que había escuchado mal, que no, que guardé unos segundos de silencio, y entonces Mario reitera: te he dedicado mi último libro. Y es un momento que a mí me llenó de emoción, de alegría, ¿no? Que un personaje de esta magnitud me dedicara La mirada quieta de Pérez Galdós, al cual se hizo referencia, y que el día de la presentación en Madrid, la primera fotografía con la dedicatoria me la envió Raúl Tola. Bueno, pues qué bonita tarde y qué bonita noche. Gracias a Raúl, a Marisol y a Pedro por estos momentos, que yo creo que todos nos vamos con la emoción también contagiada, y por supuesto gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Mentre caminava en la boira